Asegura que la luna afecta a las mareas, pero no a las mujeres. Que Iker Jiménez y sus misterios en resolver son un cúmulo de mentiras y conspiranoias, y que de la COPE le echaron por ser ateo. Cuando se le pregunta por qué el ser humano cree en fantasmas, en ovnis y en el apocalipsis, afirma convencido que porque somos crédulos realmente o suspendemos el juicio fácilmente ante temas que nos parecen llamativos o simpáticos o esperanzadores. Fue investigador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid y dirige el Planetario de Pamplona desde 1993. Esta noche nos sentamos cara a cara mirando al espacio con el astrofísico Javier Armentia. Javier Armentia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tienes miedo de que algún día el cielo caiga sobre nuestras cabezas? Bueno, como soy astrónomo, sé que va a pasar, lo que no sé es cuándo, entonces no, pero siempre me encantaba el personaje de Aurora Curcis en los tebeos de Asterix, ¿no? Pensaba que estabas ahí mirando siempre, nos caerá algo, ahora sabemos que sí, que nos caerá, lo que pasa es que esperemos que no sea pronto. ¿Y caerá todo de golpe o tendremos un primer impacto que nos va a dejar ya vuelta al aire? Claro, la duda es si te va a dar tiempo, como le hay a Elijah Wood en aquella en Deep Impact, ¿no? A salvar, por lo menos a hacer el último beso a la chica. Pues afortunadamente, podríamos decir, en los últimos años se ha avanzado mucho y ahora tenemos censados a los más peligrosos que podían ser. Pero cada día se están descubriendo nuevos objetos, o sea que no las tenemos todas con nosotros. Quizás en el futuro haya la oportunidad de saberlo con tiempo suficiente como para, si no evitar, bueno, posiblemente evitar el impacto incluso, o buscar una solución unos meses, unos años antes. Oye, ¿hay algo o alguien ahí afuera que controle todo esto? Quiero decir, dejando aparte los gobiernos multinacionales, más fuera de nuestro planeta. Fuera, que dentro ya tenemos bastante. No, dentro hay demasiado. Yo creo que no, pero es una opinión personal, ¿no? Es decir, vivimos en un universo lo bastante grande como para que no seamos los únicos. Por lo que vamos sabiendo del universo, puede haber muchos lugares aptos para la vida, incluso pueden haberse, yo qué sé, no lo sabemos, no hay, los biólogos nos dicen que no hay nada que lo impida, ¿no? Pero tampoco lo sabemos. Y parece bastante complicado que haya algo que no sepamos en una escala muy grande, es decir, que nos afectara, por ejemplo, a nosotros, esas hipótesis que se hace a veces como que fuéramos una especie de, se suele llamar la hipótesis del zoológico, ¿no? Seríamos una especie de lugar donde alguien nos mira cómo evolucionamos y todo así, bajo un escrutinio de vete a saber qué, ¿no? Esa hipótesis que ha sido muy querida, por ejemplo, para los amantes de las invasiones extraterrestres y tal, da mucho juego en la literatura y en el cine, pero parece improbable, ¿no? Oye, esto de las dimensiones, ¿no? Vemos todo esto, vemos los planetas, vemos los satélites. ¿Esto cómo se mide? Porque a mí me hace mucha gracia que los periodistas muchas veces, los medios, hablamos, por supuesto los físicos y los astrofísicos, de esto de los años luz. Claro. Pero aquí nadie sabe lo que es un año luz. No, nadie ha medido ¿Cómo lo nada, medimos, ¿no? esto, ¿no? Fíjate, nadie ha medido la distancia a la Luna, ¿no? Y sin embargo, pues las primeras estimaciones se hicieron hace más de 2000 años, a partir de la observación de los eclipses de Luna, ¿no? Y de eclipses de Sol, y se pudo comparar los tamaños relativos. Realmente lo que ha habido es un intento de intentar entender el mundo, ¿no? Eso es lo que llamamos ciencia. En los últimos 400 años se ha dotado de un mecanismo, de una matemática, de una metodología para poder intentar desentrañar preguntas muy complejas, como cuál es la distancia a objetos a los cuales no iremos nunca, ¿no? Podríamos decir que las distancias del sistema solar las hemos ido midiendo, es decir, los viajes que fueron a la Luna, en cierto modo, puedes echar cuentas de cuánto gastaron, el tiempo, la energía que consumieron, y entonces todo eso está bien medido y se ha confirmado bastante bien. Pero las distancias a las estrellas son estimaciones, ¿no? Lo que pasa es que son estimaciones con herramientas muy ingeniosas que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. O sea que, en ese sentido, yo tengo la confianza. Yo no he medido la distancia a la estrella más cercana, pero tengo la confianza de que los astrónomos que observaron esas estrellas pusieron bien los números, no hicieron trampas en sus cuentas, y con eso tenemos las medidas relativamente bien. Ahora bien, desde luego solemos decir, ¿no? son cantidades astronómicas. Fíjate que cuando queremos hablar de que algo es descomunal o inconmensurable, solemos decir que es una
cantidad astronómica. Y sin embargo las cantidades en astronomía se miden muy bien, son enormes, pero se miden muy bien. ¿Y hay cabeza humana que entienda esto? Aparte de Stephen Hawking y algunos otros. Yo creo que más o menos, fíjate, y esto es una de las cosas que ha ido cambiando, el ciudadano, a pesar de que tendamos a pensar de que estamos viviendo en una sociedad que está muy entontecida, ¿no? Yo creo que en general el ciudadano se va haciendo una buena idea de lo complejo del mundo y de cómo se estudia, ¿no? Yo recuerdo que cuando, fíjate, fue casi 20 años, ¿no? Cuando salió el primer genoma, la lectura del genoma humano, ¿no? Preguntaban por ahí, los medios de comunicación preguntabais a la gente, ¿qué es esto del ADN, del genoma, ¿no? Y veías que la gente más o menos contestaba, ¿no? Se iba haciendo una idea. Yo creo que todos entendemos. No somos bioquímicos, por supuesto, no entendemos las sutilezas de eso de los genes ni nada, pero vamos entendiendo muchísimo y vamos entendiendo cómo esas cosas nos cambian la vida, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Es decir, sí estamos, en cierto modo, si no tenemos una cabeza donde nos quepa todo, porque no, a nadie le puede caber tanto conocimiento, sí vamos teniendo una buena idea de dónde, o deberíamos tenerla, ¿no? Otra cosa es que no queremos mirar, por si acaso. Oye, ¿el universo tiene perímetro? Es decir, ¿el universo es esta mesa con sus 4 esquinas, no sé si tendrá 20 o 27.000, aquí está la Tierra, sí, y esto tiene un final por todas al borde, partes, ¿no? ¿o no? Fíjate, esas eran las preguntas que los sofistas griegos, ¿no? Los filósofos se hacían ese tipo de preguntas, ¿no? Decías, tú imagínate, tienes un arquero, ¿no? Y ¡pam!, lanza el arco hasta el límite del universo, ¿no? Y luego llega, recoge la flecha y vuelve a lanzarlo. Esa flecha está dentro o fuera del universo, ¿no? Había una contestación que decía, que marcaba además el comienzo de la serie Cosmos. Fíjate que se cumplió ya en el año 81, 82, 6, o sea, lleva casi 30 y tantos años esa serie. Él decía, el cosmos es todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y era una idea muy bonita porque en vez de hablar de un lugar, hablaba de todo y del tiempo, ¿no? En cierto modo, la idea del universo es así, es todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, con lo cual no hay un perímetro, no hay un borde a partir del cual puedas decir, aquí están los dragones, ¿no? Como venían los mapas antiguos, ¿no? Que ponían el final del océano Atlántico y ponían aquí están los dragones y hay una enorme cascada que vete a saber lo que hay. No, ahora sabemos que no, que por mucho que viajemos, siempre estaremos dentro del universo, ¿no? No digo que no sea incómodo, o que no nos deje un poco como muy pequeñitos, pero es lo que hay. Bueno, yo creo que le damos pocas vueltas a esta cuestión, porque si ¿no? mira uno siempre para arriba, te das con la primera piedra y te caes al suelo. O sea que hay que tener el ojo para arriba y el ojo mirando también al suelo. Pero esto es como lo del Big Bang, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen, no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro. ¿Cuál es el origen? No, el origen fue el Big Bang. O sea, de repente, ¡pac! Hubo una explosión, pero ¿de dónde? Pero esto tú lo sabes porque... No lo sé, no tengo ni idea. No, tú lo sabes porque eres periodista, es decir, una persona normal o generalmente que se le supone bien informada. Nos gusta ponerles nombres a las cosas, sobre todo a las que no entendemos. Le pones un nombre y te da como cierta confianza, ¿no? Pensar que, quiero decir, en cierto modo, casi todas las religiones habían imaginado algo parecido, no le llamaban Big Bang, pero le llamaban la creación, ¿no? Entonces ponían un comienzo, ponían una voluntad creadora y dice, bueno, y echa a andar, ¿no? O sea, en 7 días, o sea, en el tiempo que sea o en las diferentes fases como hacían en otras partes del mundo. Los científicos se plantearon otra cosa, dijeron, bueno, a partir de lo que vemos podemos intentar ver cómo han funcionado las leyes del universo, las que nos explican cómo es esta mesa y cómo está este vaso, y podemos llegar a entender algo. Y lo que les salió en esa teoría, que ahora va a cumplir 100 años, porque es la teoría general de la relatividad, que formuló Einstein en el año 1915, fíjate, o sea, estamos ahora a 100 años de ese gran hallazgo intelectual de la humanidad. Lo que salía de ahí era que, en efecto, nuestro universo posiblemente comenzó como algo muy denso, muy caliente, hace unos 13.800 millones de años, ¿no? Llámale Big Bang, llámalo el gran pum o el superpelotazo, la gran explosión, ¿no? Como quieras llamarle, pero la idea quiere decir que las leyes del universo empezaron a andar más o menos en ese momento. Claro, la siguiente pregunta que se hicieron los científicos es ¿y qué había antes? Exacto. Entonces ahí Einstein, que ya había hecho otra teoría en el año 1905 muy apasionante, que era la relatividad especial, dijo, el tiempo es lo que miden los relojes, y como los relojes nacen en el Big Bang, no había antes. De hecho, el antes y el después nacieron también a la vez que el aquí y el allá, ¿no? Y esto, entonces tú dices, bueno, ¿qué diferencia hay en
entre esto y un texto sagrado, bueno, pues que uno se somete a las leyes de la física y a la comprobación y lo vamos cambiando, es una historia que va cambiando día a día. Al final esto es como lo de si no lo veo, no lo creo, ¿no? Vamos a ver unas imágenes Un poco ahora. sí, un poco sí. Vamos a ver unas imágenes, sí, porque al final eso es lo que sí sabemos que está, ¿eh? Vamos a ver un vídeo que es real, real, real. Esto no nos lo hemos inventado ni es una cosa rara. Algo hay ahí, algo se va acercando. Ahora, qué naturalidad el que conducía. Sí, Yo creo que me hubiera parado, me habría parado, no sé. Bueno, esto, fíjate. Esto es tremendo, esto ocurrió en Rusia hace un par de años. 15 de febrero de 2013 en Chelyabinsk llegó una piedra del cielo, uno de esos, un fragmento no muy grande, tenía unos 50 metros que explotó, provocó muchos heridos, realmente es un fenómeno importante. Fíjate cómo somos, tenemos una gran cantidad de filmaciones de ese bólido, de ese impacto, porque la gente allí en Rusia no se fía de la policía y entonces han puesto cámaras que están filmando, por eso dices, ¿cómo? No, Sí, es que el tío tiene puesto la cámara en el coche porque es muy normal allí que la policía te pare y te quiera meter una multa, ¿no? Entonces tú tienes la grabación y así puedes ponerla delante del juez, ¿no? Pero esto ayudó a conocer que este impacto pasa. Fíjate, ese día estábamos muy preocupados porque se había descubierto otro cuerpo que ese mismo día iba a pasar a unos 30.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? Y pasó, no pasó nada con ese del que hablaban todos los medios y este que no había sido anunciado pues provocó este desastre, ¿no? En 1908 en Tunguska posiblemente sucedió algo parecido y fíjate, quien haya viajado, por ejemplo, a Belchite, no muy lejos de aquí, esa cuenca geológica de Belchite posiblemente es el resto de un antiguo cráter, de un impacto de estos que en la historia de la Tierra han ido sucediendo a menudo, ¿no? ¿Qué es un meteorito? Pues un meteorito es una piedra del espacio, ¿no? En 1800 la Academia de Ciencias francesa concluyó, muy sesudos los científicos dijeron, es imposible que caigan piedras del espacio, ¿no? Porque había habido algunas personas que decían que caían. Y al poco descubrimos que era verdad, ¿no? No, les tomarían por locos. Bueno, sí, eran testimonios extraños, ¿no? A veces pasa, es decir, la ciencia necesita pruebas, ¿no? Pero es que se encontraron pruebas, se encontraron materiales en esos meteoritos, en esas piedras que no estaban hechos en la Tierra. Su composición, la forma en la que estaban esos minerales, demostraba que tenían un origen diferente de todos los demás piedras de la Tierra, ¿no? Estos fenómenos, estos bólidos que vemos en el cielo, esas estrellas fugaces que vemos ahora, que estamos viendo las Leónidas, por ejemplo, estas noches, son pequeños fragmentos de asteroides, de cometas que se queman en la atmósfera, ¿no? A veces son muy grandes y llegan a explotar o llegan a caer al suelo. Muy poquitos llegan a recogerse en forma de meteoritos y son de una ayuda increíble para los geólogos y los investigadores porque gracias a ellos conocemos otros objetos del sistema solar. Por ejemplo, en la Tierra no hay mucho, pero hay unas 12 piedras que vienen de Marte. Y gracias al estudio de esas piedras pues hemos podido conocer mucho de la geología marciana, ayudados también por las misiones que están ahí en Marte. El caso es que seguimos con curiosidad de saber qué es lo que hay fuera y esto no para. Estos días estamos hablando, estamos conociendo lo que está pasando con una sonda que de repente el hombre decidió mandar ahí afuera y como no había impulso suficiente, vamos a meterlo en la órbita para que esto coja velocidad y consiga posarse. Esto es que es como una película, Javier. Sí. Explícame lo de la sonda Philae, porque es ciencia ficción. Lo bonito es que es ciencia. Fíjate, fue ciencia ficción hace 30 años, cuando investigadores se imaginaron, ¿seremos capaces en el futuro? En el año 86 el cometa Halley, que se había acercado al Sol, generó una serie de visiones, una de ellas europea, la Giotto, otras estadounidenses, japonesas, que se acercaron para obtener imágenes por primera vez del núcleo de un cometa. Y alguien se imaginó, dijo, quizás en el futuro pudiéramos dirigir un robot a viajar con el cometa, a ver cómo evoluciona, y no solamente eso, sino conseguir que se posara, ¿no? Unos años antes, bueno, pues esas cosas eran pura ciencia ficción, pero hace 30 años empezó a pensarse, en el año 2004 salió al espacio y, como tú decías, empezó a dar vueltas por el sistema solar, porque para no gastar mucha energía había que hacer un viaje muy complicado, ¿no? El cálculo de esa órbita, el viaje es realmente apasionante, ¿no?
es casi mágico pensar que el pasado 12 de noviembre realmente la tecnología fue capaz de hacer que esa especie de lavadora de cientos de kilos de peso se llegara a posar en el cometa y funcionara durante más de un día y obtuviera un montón de datos por primera vez sobre lo que es un cometa, ¿no? Esas bolas de nieve sucia sobre las que tenemos mucha información porque se han podido observar muchos, pero que nunca habíamos podido medir in situ, ¿no? Y esto yo creo que es un buen logro. Fíjate, es una misión europea, una misión en la que han involucrado a cientos, si no miles de personas, empresas, que han ido desarrollando los sensores, los sistemas de navegación y han ido pensando que estos sueños conviene hacerlos realidad porque merece la pena, ¿no? No ha tenido mala suerte, ¿qué va a pasar? Porque ahora todo el mundo está preocupado de que, vaya por Dios, ha caído en una zona de sombra, necesita el sol para recargarse y puede que esto se eche a perder. Bueno, no se ha echado a perder porque previendo que una cosa así podía pasar, se le dotó de una batería que iba a durar el tiempo suficiente como para que parte de la labor de investigación se pudiera realizar. Si hay suerte, la luz del sol le volverá a dar, irá cargando, cada vez que le da un poquito de la luz del sol carga las baterías y cuando tenga suficiente se volverá a despertar y avisará. ¿Y se podrá mover? Mover, bueno, se puede girar un poco, ¿no? Esto es más complicado. Una de las últimas cosas que hicieron fue girarlo un poco a ver si los paneles solares quedaban un poquito más al sol. El problema es que la superficie de un cometa, conforme el cometa se va acercando, y esto es lo que está haciendo el Churyumov-Gerasimenko, se va acercando hacia el sol, empieza a disgregarse y parte de ese polvo puede que tape los paneles solares, entonces quizás no se vuelva a despertar. Aún así, Rosetta, que es la nave madre, por así decirlo, sigue viajando alrededor del cometa, sigue viajando con el cometa alrededor del Sol y sigue obteniendo datos, y esto lo va a hacer a lo largo de todos estos meses, con lo cual la ciencia sigue y los datos que están llegando son apasionantes. ¿Y se está buscando algo en concreto o somos una esponja en la que recibimos los datos que vengan? ¿O se está buscando algo en concreto? Fíjate, a lo largo de los 10 años de diseño de esta misión, como pasa con muchas otras misiones, se ponen de acuerdo los científicos sobre qué es lo importante. Fíjate, porque tú tienes una caja, no te cabe todo, esto es como cuando te tienes que ir de viaje, tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué te pones, qué no te pones? Bueno, pues la decisión fue complicada porque las tecnologías que había en los años 90 para mandar cosas al espacio tampoco eran... Ahora, fíjate, con que las cámaras de Philae o de Rosetta fueran las cámaras de nuestros teléfonos móviles, habríamos tenido imágenes mucho más apasionantes. Pero las que se mandaron a comienzos de los años 2000 no había de esas, ¿no? Entonces, bueno, fue una solución de compromiso. Como tú dices, un poco el criterio de esponja yo creo que es una buena idea, ¿no? Es decir, vamos a intentar, ya que llegamos, vamos a hacer que en el mínimo tiempo posible podamos obtener cuanta más información sea factible, ¿no? Y entonces sí, se obtienen imágenes, se han obtenido datos, la composición se está pudiendo analizar, la textura, el mismo golpe, y en esto pues hubo suerte, porque como Philae dio 3 golpes contra el suelo, se ha podido medir en 3 partes diferentes cómo es la consistencia del suelo de ese cometa. O sea que gracias a eso los geólogos van sabiendo un poquito mejor las cosas. Pues a ver si conseguimos... Yo tengo mucha ilusión porque además ves que estas son las cosas que se convierten en noticia y que llaman la atención a la gente, ¿no? Y yo conozco a científicos que llevan trabajando más de 20 años para esas 8 horas de la llegada de Philae al cometa y ahora seguirán trabajando un montón de tiempo con esos datos. Llama la atención, entre otras cosas, por lo que decíamos antes, porque parece ciencia ficción, es como la llegada del hombre a la luna, que yo, en fin, tengo todavía mis dudas. Yo no ¿Pero sé cómo si puedes tener dudas? ¿No? Sí, las tengo. ¿Qué quieres que te Fíjate, diga? ¿Por qué el hombre no ha vuelto a la luna? Principalmente porque... No hay nada que rascar ahí. Bueno, sí se ha vuelto a la Luna. Misiones como Clementine, la Lunar Orbiter, la Lunar Prospector, misiones japonesas, misiones indias y ahora los chinos han vuelto a la Luna, ¿no? Lo que pasa es que las misiones tripuladas eran muy caras y muy peligrosas. Y fueron porque la carrera espacial fue realmente una carrera de bloques. En el mundo de la destrucción mutua asegurada, la Unión Soviética y Estados Unidos decidieron que poner la bandera en la Luna era ganar una victoria al otro bloque. Y una vez puesta la bandera ya no interesaba más. De hecho, las últimas misiones Apolo, las más interesantes desde el punto de vista científico, no fueron titular en los medios de comunicación estadounidenses. Ahí fue cuando la NASA decidió cortar
ese plan, y empezar otro, el de la habitación, el de los laboratorios espaciales, que ese sí los estamos viviendo ahora. Pensemos que desde el año 2000 hay seres humanos orbitando nuestro planeta, mirándolo desde fuera constantemente, y no han dejado de estar ahí. ¿Y veremos poner el pie sobre Marte? Yo esto lo veo, yo no sé si lo veré, porque ya voy teniendo unos añitos y aunque la esperanza de vida es alta, yo cuando era niño, cuando llegamos a la Luna, a finales de los 60, decían, bueno, dentro de 10 años o 20 estamos en Marte, ¿no? Llegaron los años 80 y no estábamos en Marte y dijeron, bueno, para el año 2000 estamos en Marte. En el año 2000 decíamos todos, no, dentro de 20 años estaremos en Marte, vamos a llegar al 2020 y diremos dentro de 20 años. El problema para ir a Marte es que es muy caro, es un viaje peligroso y por el momento sabemos ir, pero no sabríamos volver. Ahí te lo dejo. Es decir, podríamos mandar a alguien... Es que ahí tengo la siguiente pregunta. ¿Tú te atreverías o quién daría ese paso de Para meterse ir... en una misión sabiendo que no vas a volver? Bueno, pues fíjate, unos aprovechados montaron esa historia de hacer una especie de reality show, sí, el Mars el viaje One, turístico, ¿no? ese viaje Oye, turístico y tal, y tuvieron miles de personas que han hecho, se han apuntado a ese concurso, ¿no? O sea que siempre hay gente que puede decidir ir ahí. Fíjate, yo no sé si el Inserso podía decir que ahora va a mandar ahí unos viajes de jubilados. Usted no va a volver, pero va a ser un viaje estupendo. Lo que pasa es que nos interesa gente que dure mucho tiempo allá sí, arriba, ¿no? Sí, bueno, el problema es que Marte, a pesar de que es parecido a nuestro planeta, bueno, las condiciones de vida no son tan cómodas. Quizás en el futuro se pueda hacer. Ya digo que eso es una cuestión tecnológica realmente y de dinero. Por el momento yo creo que estamos lejos de una misión de esas, pero bueno, se está observando. Estas semanas nosotros estamos ahora montando una exposición muy bonita sobre Marte con la Caixa y estábamos mirando las últimas imágenes de las misiones que ya van a salir en el año 2016 y 2018, misiones que se van a posar en Marte y obtener datos directamente de diferentes zonas del planeta. Oye, ¿esto de los ovnis qué? ¿Tú has visto algún objeto volador no identificado? Yo alguno, pero no los ovnis estos. A mí no me han dado un mensaje, ¿no? Yo siempre, fíjate, como me ha tocado dando conferencias de la vida extraterrestre y así, hubo una época que siempre preguntaba si hay algún extraterrestre en la sala que se manifieste, ¿no? Porque nos dejamos de tonterías. Yo voy a explicar que los ovnis no son perfectamente explicables por causas convencionales y si hay un extraterrestre que venga aquí, que nos dé la charla, que nos diga cómo se soluciona el cambio climático, qué sistema económico tienen, o sea, esas cosas importantes que nunca les preguntan a los extraterrestres, que solo se dedican a hacer, pues como el Carlos Jesús y aquel, ¿no? Una parodia de una cosa muy así. A mí me gustaría pensar que se pudiera viajar de un sitio a otro por el espacio y que pudiéramos recibir la visita de otra civilización. Stephen Hawking decía que, ojo, si vienen, como serán más avanzados, nos colonizarían, ¿no? Que es lo que hicimos nosotros en América. Pero no dejaría de ser apasionante, sin duda, la noticia de la humanidad. Hay vida fuera del cosmos y además han venido a saludar, ¿no? Lo veo improbable que esos testimonios que se han ido recogiendo a lo largo de los 40, 50 últimos años tengan nada que ver con esto. Terminamos ya con esto. ¿Y las historias de Jiménez del Oso hijo? Pues son bastante patéticas. Es decir, yo creo que es una forma de entender el espectáculo para vestirlo de falso periodismo. Eso que llaman a veces el periodismo del misterio y que ha tenido, fíjate, una continuidad en nuestro país a lo largo de muchos años y con muchas personas, no es periodismo realmente, no se buscan las razones, ¿no? Se antepone, bueno, esto es un buen producto, lo vendemos, el misterio funciona, la nave viaja, a todo el mundo le encanta pensar eso y luego ya llegarán los científicos a explicar las cosas. A mí me apasionan mucho más las explicaciones que hacen los científicos. A veces son menos entendibles incluso que las afirmaciones de estos misteriólogos, ¿no? Pero normalmente tienen menos éxito comercial. Javier Armentia, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.